Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender los adjetivos calificativos en quichua. Así que amigos, comencemos. Adjetivos calificativos en quichua se dice imashina shutili. Imashina shutili significa adjetivos calificativos. Bueno, los adjetivos calificativos son aquellos que expresan una cualidad, una información o una característica del sustantivo, ya sea este persona, animal, objeto u un concepto. Así que amigos, vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí tengo un pequeño listado de los adjetivos de muchos que existen, pero el día de hoy vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos uchilla, tenemos hatun, tenemos mushu, mauka, mishki, hayak, ali, millay, Huaylla, Puca. Bueno, algunos ya sabrán cuáles son el significado o la traducción en español, pero para los que no saben, vamos a aprender. Vamos a ver. Uchilla significa pequeño. Tenemos Hatun significa grande. Mushu significa nuevo. Mauca significa viejo o también puede significar antiguo, ¿no? Puede significar cualquiera de los dos. Mishki significa dulce, Hayak significa amargo, Allí significa derecha o también puede significar bueno, ¿no es cierto? Algo que está en buen estado también, o una persona buena. Millay significa malo, Huaylla significa verde y Puca significa rojo. Bueno, estos son algunos de los adjetivos que vamos a utilizar en esta ocasión para construir un pequeño ejemplo. Así que vamos a ver, por ejemplo, con el pequeño, aquí tenemos uchilla, ¿no? Vamos a poner, a ver, uchilla alcu. Ahí tenemos el primer ejemplo, que es uchilla alcu, que significa perro pequeño, ¿no es cierto? Uchilla alcu. Luego vamos a ver con el hatun. A ver, para hatun voy a utilizar esta de aquí. Esta imagen de aquí. Vamos a ver hatun. Hatun significa grande. Hatun pilchi. Hatun pilchi. Paso grande. Vamos con el siguiente. Vamos a utilizar el mushu. Mushu. A ver, vamos a utilizar el mushu. Mushu. A ver, vamos a utilizar esta de aquí. Mushu Ushuta. Ahí tenemos. Mushu Ushuta. Zapato nuevo. Zapato nuevo que acabamos de comprar. Mushu Ushuta. Bueno, vamos con el Mauka. Mauka. Vamos a poner Mauka Kamu. Libro antiguo o libro viejo, ¿no? Aquí tenemos el libro que está viejito ya. Luego vamos a utilizar con el Mishki. Vamos a ver el Mishki. Vamos a poner Mishki Asua. Asua. Bueno, si es que está mal escrito Asua, pues me pueden corregir. Me parece que es así o me parece que va con la U. Asua. No, Asua. Ahí creo que está bien. Asua. Luego, vamos con el Ali. Puede ser derecho o bueno. En este caso, bueno, vamos con el Millay. Entonces, vamos a poner con el Millay. Aquí tenemos a alguien Millay Runa, ¿no? Siempre los humanos a veces somos muy malos. Millay Runa significa hombre o persona mala, no, Millay, porque aquí vemos que está, digamos, pateándole a un gatito. Misita Haitako, Chaimanta mi Millay Runa Kan. Luego vamos con el Huaylla, que vendría a ser Huaylla Yura. Huaylla Yura, árbol verde. Y finalmente con el Puca, vamos a poner Puca Antawa. ¿No es cierto? Ahí tenemos Puca Antawa, que es carro rojo. Y de esta manera se utilizan los adjetivos calificativos imashina, shutili, califican al sustantivo o agregan más detalle del sustantivo.
Tal es el caso de Uchilla Altu, está diciendo que el perro es pequeño. Hatun Pilchi significa que el vaso es grande, ¿no? Y Mushu Ushuta significa zapato nuevo. Mauka Kamu significa el libro viejito o libro viejo. Mishki Aswa, que la chicha es dulce, es rica. Milla y Runa significa que el hombre o la persona es mala. Y finalmente, Waillayura significa árbol, está verde, o árbol de color verde. Y Wailla, ¿por qué he puesto Wailla aquí? Está mal aquí. Puca, Puca Antawa. Puca Antawa, amigos, perdón, no me había fijado. Puca Antawa significa carro que es de color rojo. Y este es un pequeño ejemplo de muchos adjetivos calificativos que existen. Recuerden, amigos, compartir este tipo de videos, contenidos con valor. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Kaya Minchok Nakama, Alilla y Alipaichi.